Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Eh, ya veo que por aquí, buenas tardes Isma, que has conseguido la pole. Buenas tardes Warrior, bienvenido y buenas tardes y calurosas. No sé cómo estaréis por allí por vuestra zona, pero aquí hace bastante calor. Y nada, bueno, antes de que se me olvides, también y dar las gracias a los nuevos seguidores del canal, a eh, Pablo Bosca. Leo por aquí, me ha gustado mucho este nick, que me ha empezado a seguir hace un ratito, Sin K1000. Me gusta mucho el ese. Y Manu Arruti también. Bueno, pues gracias y bienvenidos al canal. Espero que os guste y que disfrutéis con el material que tenemos aquí. Um, Sábado de Gran Premio de Mónaco. Clasificación y ha sido una clasificación bastante divertida. Todo el mundo todo el mundo esperaba algún susto de Leclerc, algún problema de Leclerc y al final, bueno, Leclerc ha dominado con puño de hierro la clasificación. Sobre todo lo que ha sido la Q3, realmente impresionante. No sé cómo lo habéis visto vosotros, pero para mí que el monegasco tenía esas decimitas suficientes para poder conseguir la pole sin mayores complicaciones. Y Verstappen realmente se ha visto que le ha costado un pelín más que en otros grandes premios el poder conseguir o el poder estar, no el ser competitivo. Que realmente unas diferencias tan estrechas en Mónaco como las que ha habido hoy, bueno, son normales. Estamos hablando de un circuito bastante corto, un circuito con una velocidad media la más baja de todo el campeonato y es fácil, ¿no? Que haya esas diferencias que haya unas diferencias más estrechitas. Pero no deja de ser significativo porque Verstappen venía con mucho ímpetu de los últimos grandes premios y aquí en Mónaco realmente de momento se ha encontrado con digamos con algún tipo de problema que no le ha ido a ir todo lo fino que esperábamos que fuera Verstappen, que fuera el holandés. Muy buena Fuente del Cierzo, bienvenido. Eh, Diferencias estrechas en Mónaco, sí. Por cierto, Isma, lo que has dicho antes de poner la Macarena o King África no en mi canal, ¿eh? Yo lo siento por lo que os gusta la música, la música de verbena y todo eso, pero aquí no. Yo eso ya lo reservo para otras fiestas. Bueno, Chisto Racing seguro, eso ya lo sabemos, que es un especialista en chistes malos y ese tipo de cosas. Bueno, por otra parte, supongo que habréis disfrutado, ¿no? De la clasificación de Fernando Alonso y de un Carlos Sainz que esta vez sí ha estado bastante más entonado, a pesar de ese problema al final, que no ha sido culpa de Carlos. Un momentillo, que me subo un poco el asiento ahora. Que no ha sido culpa de Carlos, sino realmente se ha encontrado con Pérez a la vuelta de la de a la vuelta de la curva y nada, vamos, música de previa de PNZ dice. Sí, la verdad es que los pilotos han estado bastante finos, Fuente del Cierzo. Lo de las banderas rojas es verdad que ha sido algo que yo esperaba. De hecho, no entiendo la bandera roja del incidente de Tsunoda. Más allá de que, bueno, seguramente habría algún trozo de fibra de carbono. Pero bueno, más que la bandera roja en sí, no he entendido el por qué la realización no nos ha mostrado las imágenes de su noda hasta que ha pasado un buen rato. Porque la verdad es que, como sabéis que tienen la costumbre ahora de que cuando hay un accidente de alta G o con mucha fuerza, no te muestran la imagen hasta que están seguros de que el piloto está consciente y está bien. Pasan esos segundos de incertidumbre en los que no sabes realmente qué ha ocurrido. Y aquí realmente no entiendo qué ha hecho la FOM. No, por una simple rotura de una llanta, de la llanta no, de la pieza que cubre la llanta, del tapacubo, vamos, dicho mal y pronto. En fin, no me voy a enrollar mucho más. Y ya dije que en GPK dejé algunas cosas en el tintero del Gran Premio de España. Aquí os he puesto lo diré,
las paradas de pit stop que hubo en el circuito de Barcelona en el Gran Premio de España. Como veis, Verstappen hizo 3 paradas, las cuales, o sea, son 4 stints en total. Lo mismo que hizo Pérez, Russell, Sainz, la mayoría, como veis, excepto Hamilton, por ejemplo, que iba una estrategia totalmente diferente, porque él... es verdad que son 3 paradas también, pero en realidad esa primera vuelta prácticamente como que casi no se puede contar a nivel estratégico. Y Hamilton iba, digamos, en otro timing, totalmente en una estrategia distinta. Bottas fue el que se la jugó a 2 paradas y terminó pidiendo la hora, podríamos decir. Pero la mayoría, ya veis, fueron 3 paradas. Vettel, por ejemplo, lo intentó a 2 paradas también. Al final fue de nuevo una carrera muy estratégica, pero sinceramente el último Gran Premio de España, la verdad es que fue bastante interesante eso, a nivel estratégico. Yo con la opción que había elegido Pirelli, el C1, C2, C3, pensé que se habían pasado de conservadores, pero al final se demostró que no, así que por mi parte creo que fue una decisión correcta. Y nada, bueno, tenemos aquí también el ejemplo de Magnussen, es verdad que ya no me acordaba que hizo el stint con las duras, el último stint, pero bueno, al final los Haas no estuvieron muy allá en Barcelona. La verdad es que sinceramente, si teniendo en cuenta que es un circuito que sirve un poco de referencia por ese mix tan bueno que tiene entre sector 1, 2 y 3, pues realmente los Haas decepcionaron un poco. Los Alfa Tauri quizá también yo esperaba un pelín más de Gasly y de Tsunoda, pero bueno, también es verdad que tampoco está siendo un año muy allá. Y luego que la zona media está muy apretada. Realmente los que sí están o estuvieron muy por encima fueron los Mercedes, que les vino muy bien el calor de Barcelona y esos compuestos más duros de toda la gama. Pero hablando un poquito de eso, como sé que al final Hamilton asustó con ese ritmo con las medias que tuvo desde su segunda parada hasta la tercera, como veis ahí en el gráfico, tuvo un ritmo espectacular realmente. Estuvo en vueltas muy parecidas a las de cabeza de carrera, a las de Verstappen, Pérez. Pero hay que decir también una cosa, Hamilton iba en estrategia cambiada. Y Hamilton además en esos momentos estaba tirando, bueno, ya digo que iba en estrategia cambiada, estaba tirando mucho más que los líderes de carrera, porque los líderes en realidad llevaban mucho colchón con respecto al resto, entonces no necesitaban ese apretar tanto, ¿no? Como sí tuvo que hacer Hamilton. La verdad es que el ritmo fue muy bueno del Mercedes, hay que reconocerlo, pero de ahí a decir que van a ser candidatos ya a ganar carreras, yo esperaría todavía algunos grandes premios, porque creo que todavía les quedan evoluciones y necesitan esas evoluciones. Entonces al final creo que hay que ser prudentes a la hora de valorar esas vueltas de Hamilton. Con respecto a Barcelona, que ya digo que no lo dije, creo que tenía por aquí las imágenes, lo que pasa que me parece y seguramente he cometido el error. seguro que he cometido el error y ahora no las tengo tratadas, porque míralo, efectivamente, bueno, dadme un momentillo, vamos a ver aquí, dadme unos momentillos, de momento voy a cortar esto por aquí, vamos a ver, voy retocando imágenes y las voy, porque esto es por culpa de los formatos que yo uso, claro. Pero bueno, si me tenéis paciencia la suficiente, lo haremos rápido, más o menos rápido. Por cierto, las imágenes que voy a compartir con vosotros, son de cortesía de David Moreno. En Twitter es DMS con mayúscula _16. Creo recordar que era _16, pero bueno, David Moreno de motor.es. Las fotos son muy buenas, sinceramente os recomiendo mucho seguir la cuenta, porque ahora que está él en Mónaco haciendo fotos, es impresionante la calidad de las fotos, de los detalles, realmente ya os digo que os lo recomiendo. Y disculparme que esté ahora mismo con esto liado, ya lo siento yo, pero
al final, como estaba viendo el podcast clasificación y demás, pues para enterarse uno un poquito más de las cosas, pues bueno, se me ha complicado un poquillo la cosa y todas las imágenes que tenía preparadas pues no las tenía tratadas correctamente. Y claro, lo que pasa, ahora va uno con las prisas, pero bueno, esto se tarda poco porque como es solo el tamaño, no hay mucho problema a la hora de tratarlas. Ya digo que son imágenes muy buenas y que quería enseñaros. Y curiosidades básicamente de las que me gusta enseñaros, pues para que podáis ver otros ángulos y otras perspectivas de los coches de Fórmula 1 y de las características de esos coches y de por qué los diseños son de una manera y no de otra, porque al final en un prototipo de Fórmula 1 todo tiene un porqué. Y vale, esto ya lo vamos guardando. En un prototipo de Fórmula 1 todo tiene un porqué, todo tiene su porqué, todo tiene su razón de ser. Los diseños, tanto ya sea por la normativa como por necesidades mecánicas o aerodinámicas. Y por supuesto, bueno, como he dicho ahora mismo, la normativa está muy por encima también, normativa técnica, pues está muy por encima en el sentido de que hay que tenerla muy en cuenta a la hora del diseño de ciertos elementos del vehículo, como pueden ser las suspensiones, como puede ser todo lo que son alas delanteras, traseras, etcétera, medidas del vehículo, son muchísimas cosas. De hecho, este año la normativa es la más restrictiva de toda la historia de la Fórmula 1. No ha habido un paquete de medidas técnicas me refiero, tan gordo, ¿no? Podríamos decir. Son más de, si no recuerdo mal, son más de 144 páginas. Una auténtica barbaridad. Así que, bueno. Bueno, Isma, lo siento que tengas que marcharte. Nada, espero luego como lo puedes ver en diferido, no hay mayor inconveniente. La culpa es del formato. Bueno, pues ya sí, ya tengo las imágenes más o menos preparadas. Así que ya voy a ir compartiendo imágenes del Gran Premio. Primero del Gran Premio de España, de Montmeló. Imágenes que compartió David Moreno, como he dicho antes. Esta del Alpine. El Alpine, la verdad es que es un vehículo que lleva sin gran evolución, ¿no? Desde el tercer Gran Premio de la temporada, más o menos. Es verdad que los pontones se han sido torneados o rediseñados, ¿no? Un poquito. Todo lo que es la zona del pontón, donde veis la BWT, todo lo que es la zona baja. Un estilo Red Bull, con esa excavación bastante profunda en la parte inferior donde entra el aire para refrigerar el radiador. Y luego un volumen bastante prominente de ese pontón para poder digamos dirigir mejor los flujos de aire, toda la estructura de flujo de aire que viaja por la parte superior del pontón, ese flujo agua arriba del vehículo, que viaja hacia la ala trasera y hacia la parte superior del difusor. Os digo siempre en todos mis directos que es muy importante alimentar muy bien a la parte superior del difusor con un flujo de aire constante y que sea aire con bastante energía, para ayudar a ese difusor a generar todavía mayor capacidad o sea, para que ese difusor tenga mayor capacidad de otorgar presión al aire que sale y por lo tanto se genere mayor succión en el inicio de ese difusor, en lo que se llama la zona del crack pressure, que es como se le denomina esa zona. Esto que os estoy diciendo ahora, si tú consigues expandir un gas con una forma adecuada, conseguirás también una mayor succión en la zona donde está el estrechamiento. Esto luego después os lo voy a utilizar la misma explicación porque realmente es el mismo fenómeno físico o el mismo fenómeno fluido mecánico que ocurre en un motor de combustión interna. El señor Iván Clavijo esta tarde pues me ha compartido unas imágenes de Indy con una serie de, podríamos decir, de juguetes bastante interesantes y que luego después os explicaré cuando ya haya pasado toda la explicación de Fórmula 1. Pues os explicaré un poquito aquí también una serie de imágenes que me han parecido muy curiosas y muy interesantes.
Ya digo, el Alpine es un coche que ha sufrido pocas variaciones. Quizá el Emplate sí ha sufrido, el Emplate del ala delantera, por ejemplo, sí ha sufrido algunas variaciones en su geometría y sobre todo en ese perfil lateral que veis ahí con forma como una S muy suave. Sí ha sufrido también alguna variación. Realmente ese perfil lo que busca es generar una mayor compensación entre la presión interna y externa de ese endplate y hacer que el aire que viaja por esa zona pues pues tratar de llevarlo hacia afuera para que no moleste demasiado al aire que realmente interesa que viaje hacia la parte lateral del vehículo. Es una forma de derivar ese flujo de aire hacia la parte exterior del vehículo porque no interesa ese aire. Aparte de eso, bueno, Alpine en Miami ya presentó un ala trasera con unos con la zona del endplate, la parte superior, mejor dicho, donde termina lo que son los perfiles aerodinámicos. Sabéis que este año tienen que ser una misma superficie con una curvatura solamente, con un radio de curvatura, pero hay un pequeño hueco en la normativa y Alpine lo está aprovechando para terminar esa zona un poquito más abrupta, un poquito más en corte, buscando algo parecido a lo que se tenía el año pasado, que tenías el endplate que terminaba con un corte totalmente recto para, digamos, conseguir una reducción del drag aerodinámico en esa zona, en la zona superior del ala, para que el vórtice, el wingtip vortex, que es como se llama esa zona, el wingtip es realmente la parte final de ese ala, y si se cierra, digamos, el wingtip en vez de dejarlo abierto, pues lo que se consigue es que el vórtice sea menor, se reduce ese vórtice que se genera en esa zona y se reduce también la resistencia aerodinámica debido a que los flujos del intra 2 y del extra 2, es decir, el flujo con presión y el flujo con baja presión, se encuentran en esa zona y bueno, generan resistencia inducida. Una manera de reducir esa resistencia es precisamente utilizando el endplate, como se utiliza en el ala delantera, por ejemplo. Si yo mientras voy explicando, vosotros si tenéis alguna duda me vais preguntando, que no dudéis lo más mínimo en ir preguntando dudillas y cosas que os vayan surgiendo. Esta foto también me ha parecido bastante interesante. Ya digo que todas las fotos son de David y de motor.es. Esta foto, aquí veis un difusor de un Fórmula 1 actual. Veis también los Bing Wing, que están en la zona donde está la cola de escape del Fórmula 1. Y como veis, ya os digo, todo ese área de salida del aire, el aire sale con mayor presión que el aire que está que viaja por la parte inferior del monoplaza. Ya sabéis que además este año los coches tienen lo que digamos un diseño que busca potenciar el efecto suelo de los mismos. Entonces, realmente los difusores este año son más grandes. Y no solo ya en cuanto a volumen, ¿no? Buenas tardes, Betty. Bienvenida. No solo ya en cuanto a volumen, digo, el difusor, sino también en cuanto a la longitud del mismo, a la longitud que ocupa, porque los difusores el año pasado, por normativa, tenían que iniciar la rampa donde van ganando área o sección, tenían que iniciarla justo a la altura del eje trasero. Este año no, este año inician bastante por delante del eje trasero, entonces estamos hablando de que el difusor ocupa bastante más espacio. Aparte, repito, de que tienen un área de salida superior y por lo tanto el volumen de aire que manejan es bastante mayor. De hecho, los coches de este año, gran parte de la carga aerodinámica que generan depende muy mucho del fondo. Cosa que el año pasado dependía, pero menos. Este año el fondo es responsable de más del 60% del funcionamiento aerodinámico de un Fórmula 1. El año pasado no se llegaba a esa cifra. Era bastante importante, era muy importante, pero no tanto. Y bueno, era una imagen que me parecía bastante interesante. Ya digo, los Bing Wings superiores que están ahí situados son para... Realmente su función principal es generar carga, pero también es conseguir también que el aire que viaja justo por la parte superior del difusor se vea acelerado, consiga energía y ayude al difusor a generar mayor presión todavía. Son diferencias pequeñas, pero ya sabéis que en Fórmula 1 cualquier diferencia, por pequeña que sea, se trata de buscar, ¿no? Y al final, bueno, pues se trata de eso,
de buscarle esas decimitas, esas centésimas que necesitas para poder ganar o para poder conseguir un podio, etcétera. Esta imagen también me ha gustado mucho del Red Bull. Otro equipo que también ha variado bastante, toda esta zona del endplate delantero donde pone móvil. Esa zona, ese labio, ¿no? Con forma de S suave, como he dicho antes, ya digo, la razón es básicamente pues para que el aire que viaja justo por esa zona, para tratar de darle una dirección concreta y que vaya hacia afuera del vehículo y limpie todo ese aire sucio que genera la rueda delantera. La ala delantera, como veis, este año además las alas delanteras y lo que son los morros son ligeramente diferentes entre un coche y otro. Luego ya seguramente el año que viene y conforme la normativa vaya avanzando y evolucionando, los diseños irán convergiendo. Pero bueno, bienvenido Maguila al Gorila, gracias por el seguimiento y nada, espero que sea de tu agrado y que te guste el canal y nada, a disfrutarlo y ya te digo, gracias por ese seguimiento. Lo que estaba diciendo del Red Bull, pues eso, luego tenemos ese botón tan particular del Red Bull que por cierto, ya sabéis que Aston Martin pues ha copiado un poquito, ahora después os enseñaré una imagen, aunque bueno, en este caso el original sigue siendo mucho mejor que la copia. Sobre todo me hace gracia la del Red Bull, la entrada hacia el pontón, lo que es el aire, esa forma de cuchara tan característica, que lo que busca es reducir resistencia aerodinámica, la resistencia parásita que se genera en esa zona. No es una entrada NACA propiamente dicha, pero imita algo parecido a lo que hacen las tomas NACA. Las tomas NACA que habréis visto pues en el frontal del Ferrari, por ejemplo, lo que es el morro del Ferrari en esa nariz. La toma NACA lo que hace básicamente es que tiene una forma muy particular y el aire cuando entra en esa toma o cuando sale trabaja en régimen laminar. Es decir, es un aire que está muy controlado, es un aire que no es turbulento y por lo tanto genera mucha menos resistencia en esa zona en concreto. Luego ya sabéis que el aire turbulento también interesa en algunas zonas, pero concretamente en una entrada de aire para refrigeración o para otros menesteres, entrada a un hueco interior o una salida también de aire o de gases, interesa que sea con una forma muy determinada para que ese aire se mueva casi sin oposición, lo más rápido posible y sin distorsionarse. Así que bueno, en definitiva ya digo que me gusta el diseño del Red Bull mucho, por razones obvias además, y junto con el de Ferrari me gustan bastante y me gusta mostrarlo. ¿Qué más tengo por aquí de David? Pues bueno, ya lo que me queda, aquí tenemos bulkheads que ya no me acuerdo si son de las fotos de Mónaco o de... pero bueno, yo os las voy enseñando. Vamos a ver la zona de las bulkheads o lo que es lo mismo, la zona donde comienza realmente el chasis de un Fórmula 1, ¿no? La zona frontal, donde detrás de toda esta zona se sitúa el pedalier, lo que son el acelerador y el freno, donde el piloto acciona el acelerador y el freno. Ahí veis asomando el tercer elemento de la suspensión, lo veréis por la zona de arriba. Aquí veis esos brazos de suspensión que son considerados la suspensión, parte de la suspensión externa de estos vehículos. Luego la suspensión interna está situada detrás de todos estos paneles. Esos dos botecitos, que sé que hay gente que lo pregunta, bueno, pues son los depósitos del líquido de freno delantero y trasero. Porque los Fórmula 1 tienen dos circuitos independientes, uno para las ruedas delanteras y otro para las ruedas traseras. Vuestros coches de calle, por si tenéis curiosidad, la inmensa mayoría, por no decir prácticamente todos, tienen dos circuitos independientes pero en X, es decir, rueda delantera derecha con rueda trasera izquierda y rueda delantera izquierda con rueda trasera derecha. Se hace así porque si uno de los dos circuitos dejara de funcionar, todavía tienes el otro circuito para poder seguir accionando el freno. El coche va a frenar de una manera un poquito extraña, pero los pares de fuerza que se generan se compensan un poquito. Al final, para un conductor de calle normal es algo más sencillo esa frenada. En Fórmula 1 no se hace así. En un Fórmula 1 a fin de cuentas, si tiene un fallo de frenos,
Tiene la aerodinámica para poder frenarse también, el freno motor, tiene otra serie de elementos. Y por exigencia FIA, bueno, se hace así. Si pierdes los frenos delanteros, todavía te quedan los traseros para poder frenar, y viceversa. Si pierdes los frenos traseros, todavía te quedarían los delanteros para poder intentar la frenada. Otra cosa es que luego después, cuando ocurre un accidente que se ve que no frena el coche, pues básicamente porque si el coche ha roto parte de la suspensión, ese neumático ya no está en contacto, etcétera, etcétera, pues pueden ocurrir muchas variables que hagan que el coche pues no sea capaz realmente de frenar. Al lado de, por cierto, al lado de los botecitos, iba a decir, en la parte inferior veis el mecanismo de dirección. Ahí está situado el mecanismo de cremallera y piñón, que es como funciona un Fórmula 1, con la dirección asistida, que está. La asistencia es hidráulica, mediante todo el sistema hidráulico que hace funcionar también las válvulas del. Perdón, las válvulas no, todos los sistemas auxiliares del vehículo. Las válvulas son neumáticas, no hidráulicas, por eso lo digo, las válvulas del motor. Pero sí las otras válvulas de accionamiento del sistema hidráulico, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese sistema hidráulico es el que se encarga de la dirección asistida también del vehículo y de accionamiento de otros elementos también del ERS, etcétera. Y ahí estáis viendo los mecanismos donde llegan las dos vialetas de dirección y las rótulas a las que están asociadas. Y cuando el piloto acciona el volante, pues mueve aquí este mecanismo de cremallera y piñón y hace que las vialetas tiren a un lado o a otro para poder girar esos neumáticos o esas ruedas delanteras. Fuente del Cierzo nos dice: y la diferencia entre la forma de los de uno y los de calle es por el resto de elementos que intervienen en el frenado. Sí, a ver, explico un poquito. El sistema de frenado de un Fórmula 1 es mucho más básico que el sistema de frenado de un automóvil de calle, sobre todo los automóviles de calle modernos, por la sencilla razón de que los automóviles de calle modernos disponen de sistemas de frenado con servofreno y además del sistema ABS, porque el SPA básicamente se basa en los sensores del ABS y se coloca unos acelerómetros para medir aceleraciones laterales del vehículo y así poder controlar mejor ese derrapaje, ¿no?, del vehículo. Pero en los coches de Fórmula 1 no. En un Fórmula 1 no hay esa servoasistencia. Es el piloto el que tiene que hacer toda la fuerza. O mejor dicho, es el piloto el que aplica la fuerza al émbolo para que luego se multiplique mediante el sistema de frenado. Sabéis que un sistema de frenado en base sería lo mismo que... no sé si tengo por ahí imágenes. Un momentillo, si me dais un momento, os las busco. Pero ya os puedo adelantar que un sistema de frenado, lo que es lo básico de un sistema de frenado en la calle, tanto en la calle como en un Fórmula 1, los sistemas básicos son los mismos. Lo único que ocurre es que en la calle tenemos un servofreno, cosa que en la Fórmula 1 no hay. Entonces el piloto es el que tiene que aplicar más fuerza para poder realizar esa función de frenado. Estaba buscando el principio físico de funcionamiento. Vamos a ver si así lo puedo buscar mejor. Un segundillo. Principio físico de funcionamiento, frenos. Que se basa básicamente en que los fluidos se empujan en todas direcciones y sentidos y que los fluidos son capaces de multiplicar la presión que tú ejerces. Vamos a ver. Ay, no hay imágenes buenas. Pues nada. Bueno, ya os digo, básicamente es aplicar básicamente es aplicar el principio de Arquímedes de los fluidos, aplicarlo a un sistema de frenado. Y repito, en un Fórmula 1 no hay servofreno, no hay ABS. Por lo tanto, al contrario que en un coche de calle, pues ya estamos quitando elementos. En el Fórmula 1 están, ya digo, esos depósitos. Luego eso se manda a una bomba principal que es la que se encarga ya de repartir la presión. El piloto es el que tiene que ejercer realmente esa presión. Al final es simplemente un émbolo que empuja el fluido. En un coche de calle no. En un coche de calle tú accionas el pedal de freno
ese pedal de freno acciona un pequeño depósito y ese fluido se multiplica su fuerza mediante el uso de una servoasistencia. Ese mecanismo hace un aumento de presión utilizando el motor, la fuerza del motor, para poder aumentar esa presión y así tú no tener que hacer mucho esfuerzo para poder frenar. De hecho, curiosamente, una de las cosas que ocurre con un Fórmula 1 y con un coche de calle es que es la famosa frenada regresiva. Los Fórmula 1 tienen que realizar sus frenadas, las tienen que hacer de manera regresiva, también por las velocidades que desarrollan, que son enormes. El tema está en que como un Fórmula 1 genera muchísima carga aerodinámica, el piloto, aunque Fórmula 1 no tenga sistema antibloqueo de freno, el piloto puede ejercer toda la fuerza de frenado desde el principio, cosa que en un coche de calle no se debe hacer si no quiere utilizar el ABS, o si no tiene ABS, pues con más razón, para no tener problemas de blocaje. El piloto puede ejercer toda la fuerza y luego, conforme el coche va reduciendo su velocidad, entonces ya el piloto, cuando ya la carga aerodinámica ya no está tan presente, ya tiene que ir soltando un poquito esa presión de freno para evitar precisamente el blocaje. En un coche de calle no, en un coche de calle la frenada hay que iniciarla de manera suave e ir aumentándola progresivamente para evitar precisamente un posible blocaje. Vamos a ver otra bulkhead, esta del Alpine, bastante interesante también. Lo mismo, veis los dos dispositivos, veis los caballetes en los que colocan a los vehículos. Normalmente los caballetes suelen ser de aluminio, la inmensa mayoría. Luego llevan una serie de pequeños refuerzos, veis que los tiene ahí en la parte superior. Y luego también para alineación de dirección pues se utilizan estos mismos caballetes, se le coloca un aditamento para poder hacer la alineación de esa dirección del vehículo. Y bueno, en la parte trasera, en el coche, en el Alfa que os he puesto antes, sí se veía que estaba destapado el panel donde lleva los mecanismos de suspensión. Se veía asomar un poquito el tercer elemento. Los mecánicos desde ahí, desde donde realizan los reglajes de la suspensión interna. ¿Y a qué me refiero con los reglajes de la suspensión interna? Bueno, pues me refiero a la dureza del elemento elástico, a la dureza del elemento amortiguador y a la dureza de ese tercer elemento del head spring, que es el que se encargará de que el coche no se aplaste con la fuerza aerodinámica. Luego, tanto el camber como la caída, ¿no?, la convergencia, etcétera, todo eso se regla en lo que es la zona de la mangueta. Y la altura del vehículo, el ride height, que es como se llama en inglés, si lo buscáis alguna vez, en el caso de la Fórmula 1, se realiza mediante ese tirante de suspensión, ese pull rod o push rod, en este caso push rod, como estáis viendo ahí en la suspensión delantera. Ese tirante de suspensión, que veis que es esa barra que va inclinada, no las otras, que los otros son los brazos de suspensión, pues ese tirante lleva un sistema de tuerca y tornillo, el cual permite, digamos, alargar un poquito el tirante o acortarlo. Si alargas o acortas, lo que haces es que estás variando realmente la altura del vehículo. Con esa variación de altura del vehículo, si el vehículo está más pegado al suelo, pues para evitar que el toque con el ala delantera corra peligro o el coche esté demasiado bajo y la FIA te pueda dar un toque de atención, lo que se hace es endurecer la suspensión interna. Si el coche está más levantado, puedes jugar un poquito más con esa dureza de la suspensión y hacerla un poquito más blanda. La cuestión es que en Fórmula 1 siempre la va a llevar muy dura, sobre todo la suspensión delantera, porque es la única manera de conseguir, sobre todo con estos monstruos ahora con tanto peso y tan grandes como son los Fórmula 1, y con esos neumáticos tan grandes, es la única manera de conseguir, si no tiene, con esa suspensión dura, es la única manera de conseguir que la dirección sea bastante incisiva. Y bueno, ya digo, el detalle concreto, pues bastante interesante observar el trabajo en boxes. En el caso de Ferrari, por ejemplo, aquí lo tenéis también, aquí tenéis las bulkhead, ahí también asoman, como veis, ese tercer elemento, y veis como el tirante, lo que es la push rod en este caso, llega a unas piececitas que son, en inglés se llaman rockers, básicamente son para el mecanismo de biela manivela, llamado también, y esos son balancines.
El balancín es una pieza que lo que hace es transformar esa traslación de esos tirantes. Para poder transmitir esa fuerza a los elementos internos de la suspensión, el balancín lo que hace es rotar, simplemente rota. Pero es una pieza que tiene forma de leva. Entonces, en esa rotación empuja otros elementos, los cuales trabajan directamente con el elemento elástico y con el elemento amortiguador. En el caso de los Fórmula 1, pues los balancines normalmente en este caso suelen ser la mayoría suspensiones push rod, suelen estar colocados en la parte superior. Sin embargo, por ejemplo, en el Red Bull, que es pull rod, los balancines irán a la parte inferior y todos los elementos internos de la suspensión, tanto los elementos elásticos como los elementos amortiguadores, irán colocados justo al revés de lo que lo lleva, por ejemplo, Ferrari. Por cierto, muy buenas tardes, que no he dicho nada, Juani, buenas tardes, Agnes, y buenas tardes, Chris, bienvenido. Ya digo, el tema está en que aquí lo importante es eso. En el diseño de la suspensión interna, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta cómo se utilizan esas piezas, esos balancines, esos rockers, porque en realidad lo que quieres es compactar todo lo que puedas, todo al máximo para que ocupe el mínimo espacio posible. La suspensión trasera de un Fórmula 1, por ejemplo, suele ser bastante más voluminosa. Y ya no solo por el peso que tiene que soportar, sino también porque tienes más espacio disponible. Entonces no necesitas hacer todo tan minimalista y tan compacto. Pero es realmente muy interesante ver el trabajo de empaquetamiento de esas suspensiones delanteras. Eso también otra cosa que os quería decir. Cuando se habla de suspensiones delanteras, lo que son los brazos de suspensión son simples, puros y duros conectores. En realidad, básicamente los brazos de suspensión se llaman brazos de suspensión, pertenecen a la suspensión, pero son parte de la suspensión externa y además no transmiten fuerzas, simplemente están para sujetar, es decir, para realmente sujetar las manguetas y a su vez las ruedas al chasis del vehículo. Lo que realmente conecta la suspensión, o sea, lo que realmente conecta el movimiento de la rueda, esa transmisión de movimientos que hace la rueda a la suspensión interna, es el tirante, esa pull rod o esa push rod. En este caso push, como estáis viendo, porque el esquema es push rod, ese tirante va hacia la parte superior. Si estuviéramos viendo el Red Bull, voy a poner la imagen del Red Bull y así nos queda más claro. Aquí. Si estuviéramos viendo el Red Bull, bueno, pero esta imagen no se ve muy bien. Vale, no pasa nada. Bueno, luego como tengo que ponerlo luego más adelante, pues luego lo vemos de una manera más clara. Ya digo, una curiosidad de Ferrari que ya la he explicado en otros directos, pero la explico otra vez, no tengo ningún problema, es que al contrario que otros equipos, normalmente la mayoría de equipos, como os he enseñado antes la foto de la bulkhead de Alfa, pero bueno, os la vuelvo a enseñar. Veis que el mecanismo de dirección está en la parte inferior de esa zona delantera del vehículo. Veis que los brazos de suspensión y las vialetas prácticamente casi están unidas, casi juntitas. Otros equipos realmente lo que hacen es introducirla en el brazo inferior de suspensión justo en la parte trasera, para alargando un poquito esa cobertura de fibra de carbono que se hace por razones pura y duramente aerodinámicas. No hay otra razón en ese aspecto. La mayoría de equipos hacen lo que hacen Alfa, es decir, llevar el mecanismo de dirección a la parte inferior para ese peso pues trasladarlo a la parte inferior. ¿Hay mucha diferencia con respecto a hacer lo que hace Ferrari? Pues realmente no. O sea, no. Pero bueno, son esas cositas, ¿no? Esos detalles que importan a veces. Sin embargo, Ferrari, el mecanismo de dirección, ha decidido colocarlo a la parte superior. No todo lo superior, pero sí un poquito más arriba. En este caso, bueno, a Ferrari pues le compensa porque consigue que la altura del vehículo en esa zona sea un poquito mayor y por lo tanto haya un paso de aire inferior al fondo del vehículo, pues bastante más diáfano, bastante más limpio. El mecanismo de dirección lo podéis ver que está el brazo superior de suspensión, que está en la parte superior, el brazo inferior, y luego hay una barra que parte cerca del brazo superior, pero no está junto al brazo superior. Pues esa barra, esas dos barras de ahí que están carenadas también con fibra de carbono,
ahí es donde están situadas las vialetas de dirección. Y ese es el mecanismo, verdaderamente el mecanismo de dirección de Ferrari. Es una solución diferente al resto de la parrilla. No lo he observado en ningún otro coche de la parrilla de Fórmula 1. Y es bastante interesante, ya digo, porque permite situar el brazo inferior de suspensión un poquito más alto. Y permite un paso diáfano de aire a la parte inferior del monoplaza, el cual pues alimentará mejor el fondo del Ferrari. De hecho, el Ferrari está demostrando este año que es el coche que más carga aerodinámica, o de los que más carga aerodinámica genera per se. Luego ya están las configuraciones aerodinámicas que elija cada uno, pero en general es un coche que genera más carga aerodinámica que la que genera Red Bull, por ejemplo. Y en parte la razón radica en este tipo de diseño de suspensión bastante interesante. No sé si algún equipo lo replicará, por si me preguntáis. Realmente esto... todos los equipos de una manera o de otra buscan compensar un poquito. En este caso Ferrari ha querido colocar la suspensión lo más plana posible. Esto también se hace porque el flujo aerodinámico viaja de una manera más sencilla, pero hay otros equipos que deciden inclinar las suspensiones y buscan otros diseños, como por ejemplo Red Bull, para tratar de compensar esa deficiencia a priori de una suspensión más inclinada, de unos brazos inferiores más inclinados, con una serie de diseños, ¿no?, en esa suspensión delantera que hacen que ese aire pues viaje de una manera más sencilla. Tampoco, al final, todo se compensa de una manera o de otra. Y por último, pues quería enseñaros una de volantes, que el amigo David Moreno pues estuvo haciendo algunas fotitos, aunque no se llega a apreciar todo lo bien que me hubiera gustado, pero realmente es bastante interesante. Los volantes, la mayoría vais a ver que se parecen bastante. De hecho, la pantalla y la ECU, la unidad de control del motor, son de McLaren Applied Technologies, de la empresa auxiliar de McLaren, que tiene el contrato en exclusiva con la Fórmula 1 y es el único proveedor de estos sistemas electrónicos. Williams sigue prefiriendo colocar esta pantalla en la parte trasera, ¿no?, en lo que sería la zona delantera cerca donde está el pequeño parabrisas que estáis viendo ahí, en este caso el de Mercedes, que estáis viendo con esos dientes de sierra, que es un diseño que utiliza Mercedes pues desde hace ya bastante tiempo, y que les debe de ir muy bien para evitar el efecto conocido como buffeting, que no es más que el aire entra en el interior del cockpit y el piloto, aunque lleva bien atado el casco, se pueden generar contrapresiones que hagan que el casco se mueva hacia arriba, ¿no?, trate de escaparse hacia arriba, y por lo tanto la visión del piloto pues se pueda ver un poco comprometida. Todos los equipos utilizan este parabrisas. Mercedes concretamente lo utiliza con estos picos para generar microvórtices, para digamos dirigir ese flujo de aire hacia otra zona y evitar el casco. Otros equipos utilizan otros diseños con la misma razón, para que el piloto luego no se vea, no se le suba, ¿no?, el casco un poquito y le estorbe un poco la visión. Y es interesante, bueno, todos llevan la misma pantalla de McLaren Applied Technologies, así que todos vais a ver las lucecitas que indican al piloto cuando tiene que cambiar. Y luego, bueno, ya lo que cambian en los volantes pues básicamente la colocación de los botones de control. Normalmente un volante de un Fórmula 1 suele tener muchísimas, cientos y cientos de funciones diferentes. Tienen alrededor de 20-22 botones, junto con ruletitas y demás para selección de diferentes programas, de diferentes configuraciones, y para consulta y chequeo de los muchísimos datos que puede aportar un Fórmula 1. Y no en vano, un Fórmula 1 es un vehículo que contiene más de 200 sensores, de presión, de temperatura, de corriente, de muchísimos tipos. Y entonces es un vehículo que puede recoger muchísima cantidad de datos. De hecho, es tremenda la cantidad de datos que recoge un Fórmula 1. Aquí tenéis el de McLaren concretamente. Aquí veis las revoluciones, 10.240. Aquí están haciendo creo que aquí estaba situado David Moreno en el vial donde estaba la salida de pit lane. Aquí está haciendo un simulacro de salida. Clutch in, que le está indicando la pantalla que el embrague está accionado en ese momento. Y 10.240 revoluciones por minuto. Bueno, pues el piloto más o menos va calculando más o menos el punto donde realmente tiene que soltar, ir soltando el embrague y acelerar.
Los diferentes botones, bueno, pues ya digo, diferentes funciones, diferentes configuraciones, etcétera, de las miles que tiene un Fórmula 1. Aquí en el volante de Ferrari, muy interesante, hay bastantes datos, veis régimen de revoluciones, marcha engranada, temperatura del agua, del líquido de refrigeración en ese momento, estado de la batería, que es esa barra en la parte inferior, y otra serie de datos que aporta la pantalla. La pantalla, aunque es de McLaren Applied Technologies, esto trae una configuración estándar que luego los equipos pueden ir modificando a su conveniencia. Me refiero, por ejemplo, a la presentación de datos. En el caso de Ferrari, bueno, pues tienes la marcha engranada, la tienes justo en el centro, tienes a la parte derecha esa temperatura, la parte izquierda pues más datos, arriba las revoluciones, tiempos por vuelta, etcétera. Pero puede haber otro equipo que no le guste esta configuración y que quiera colocar la marcha engranada arriba, las revoluciones en otro lado, la batería a la izquierda o a la derecha. Bueno, los equipos son libres de hacer eso, siempre y cuando no suponga una mejora no suponga una mejora del rendimiento del vehículo. Es simplemente porque la presentación al piloto puede ser diferente. Sí, gracias Fuente del Cierzo por confirmarlo. Es que creía recordar que sí, que era el punto de salida de donde se colocan los pilotos para los simulacros de arrancada. Para también hacer las pruebas con el embrague. Ya sabéis que el embrague tiene unas posiciones de precarga que se ensayan antes de empezar la carrera y sobre todo durante las sesiones de libres es cuando más debes de ensayarlo, porque los ingenieros luego a los pilotos no le pueden dar ningún tipo de información en la vuelta de calentamiento, en el warm-up, porque el tema es que el piloto tiene que saber en qué programa tiene que poner ese embrague para la salida. No puede haber coaching, ya lo sabéis, entonces todas estas pruebas son muy importantes para los pilotos. ¿Cómo podría mejorar el rendimiento de la pantalla? Más que el rendimiento de la pantalla, el acceso a esos datos del piloto y que la pantalla diera información que la FIA considere que no debe de darle al piloto. No sé si me explico. Por ejemplo, que la pantalla fuera capaz de darle información tipo coaching, que le diga a la pantalla, el ingeniero le mande mensajes encriptado a través de la pantalla, por ejemplo en la vuelta de calentamiento, como acabo de explicar antes, porque el ingeniero no le va a decir nada por radio, pero luego en la pantalla se va a mostrar, oye, pon el embrague en tal posición, pon el diferencial en tal posición. Pues todo eso sería contraproducente. Entonces, si eso apareciera en los mensajes de la pantalla, aquí en esta pantalla, en la principal, pues sería motivo para quejarse. Entonces, a eso me refiero. Realmente no es que la pantalla vaya a mejorar el rendimiento del monoplaza. El monoplaza no va a ganar décimas porque la pantalla sea de una manera o de otra. Pero sí puede hacer la vida más fácil al piloto. Y eso la FIA pues no lo quiere. Quiere que el piloto piense y tenga que quebrarse un poquito la cabeza. Y por último, bueno, pues voy a enseñar la del Alpine. No sé si es el coche de Fernando o es el de Ocon, no tengo ni idea. Lo que sí os puedo decir es que el volante del Alpine es bastante diferente. Bueno, todos los volantes tienen sus diferencias, pero como de nuevo repito, la pantalla sigue siendo la misma, McLaren Applied Technologies, así que en ese aspecto pues todas ofrecen una información muy parecida. Lo que cambia, repito, pues es la presentación de esa información, cómo la presenta. Ferrari, Alfa Romeo utilizan pantalla y Haas utilizan muy parecidas, prácticamente casi calcadas. Mercedes y McLaren la tienen bastante parecida también. Luego tienes diferencias también. Williams, por ejemplo, ya os he dicho, sitúa esta pantalla en la parte delantera del cockpit como si fuera un dashboard real, no en el volante. Sus motivos tendrán, yo no lo voy a discutir. Yo sé que el resto de equipos utilizan la pantalla en el volante y el único equipo que no la utiliza en el volante es precisamente Williams. Así que me imagino que sus motivos tendrán y sus razones de peso. Las presentaciones, sí. Y otra cosa que también se puede cambiar a Fuente del Cierzo es la colocación de los botones. Es decir, los volantes entre un piloto y otro de una misma escudería pueden cambiar. Y de hecho cambian. Hay pilotos que se sienten más cómodos con, por ejemplo, con la palanca de embrague un poquito más arriba. Otros se sienten más cómodos con la palanca de embrague más abajo. Otro quiere que las paletas de cambio de marchas pues sean un poquito más grandes. Otro las quiere un poquito... En fin, todos esos detalles.
la colocación de los mismos botones. Puede ser que un piloto tenga el botón de la radio para pulsarlo con el pulgar izquierdo y otro piloto pues no le guste eso, quiera tener el pulgar izquierdo para otras funciones y entonces quiere que se lo coloquen a la derecha, etcétera. Entonces cada volante va personalizado para cada piloto. Sobre todo las escuderías más pudientes pueden hacerlo con mayor facilidad que las que menos. También los pilotos que han demostrado que tienen un bagaje mayor y que tienen mayor experiencia también piden ese tipo de cambios y los equipos suelen acceder. Un piloto que acaba de llegar a la Fórmula 1 realmente pues tiene poco que pedir y poco que le vayan a cambiar. En fin, todo eso ya. Lo de Williams dijeron que era por pasta. Pues no te digo que no. Realmente te está ahorrando muchas conexiones en el volante, pero tampoco una pantalla lleva. Son pantallas fijas que llevan conexiones tipo. ¿Cómo se llaman? SCART, ¿era? No me acuerdo ahora del nombre, pero conexiones muy parecidas a las que puede tener un ordenador nuestro con, por ejemplo, para los discos duros o ese tipo de cosas. Así que realmente no sé, no le veo, no lo sé. Repito que tienen que tener su motivo, no lo discuto. Y a lo mejor efectivamente se ahorran dinero poniéndola en adherida a la parte delantera del cockpit, pero repito que no sé si ese es el motivo real o no. A mí no me parece un motivo de peso, fundamentalmente, pero bueno, ya está. Y nada, bueno, pues ya habiendo visto todo esto, me parece que voy a pasar ya a hablar un poquito del Gran Premio que tenemos este fin de semana. Y como siempre, pues me gusta empezar por los datos de Pirelli, los datos que aporta Pirelli del circuito y de los neumáticos que lleva. Por supuesto, Mónaco. De todas las opciones disponibles de neumáticos, ¿cuáles voy a llevar a Mónaco? Los más blandos que tengan en la gama, C3, C4, C5. ¿Qué ocurre en Mónaco? Pues como veis ahí, agarre asphalt grip, ¿no? El agarre del asfalto 1/5, es decir, prácticamente no hay nada. Pero es que la abrasión tampoco. ¿Por qué? Porque es un asfalto de ciudad. Realmente este sí es un asfalto que es muy parecido al asfalto de cualquier ciudad en la que puedas vivir. Entonces, el neumático pues le cuesta mucho más trabajo encontrar agarre. Tengo que llevar los compuestos más blandos. ¿Qué más? Tracción 5. Sí y no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Braking 2 y la exigencia, bueno, sería exigencia, sí, es un circuito bastante exigente de tracción. De hecho cuesta mucho poner potencia en los neumáticos en Mónaco. El agarre lateral 1, sí, estrés ninguno porque realmente no es un circuito de aerodinámica. Se dice que se utiliza aquí la mayor carga aerodinámica posible. Todo lo que tengas que genere carga aerodinámica tienes que ponerlo aquí en Mónaco. Pero en realidad realmente lo usas en muy pocos puntos, muy poco. La mayor dificultad de Mónaco es conseguir un coche que tenga unos buenos reglajes para un buen agarre mecánico. Y de hecho se nota la experiencia de los pilotos en ese sentido y se notan los pilotos más experimentados frente a los que menos. Suele notarse, ¿no? Como veis, Danforth dice 5, pero en realidad es que ya digo, es un circuito en el que sí, en el que se coloca junto con Hungría, pero en Hungría sí es necesario colocar toda esa carga aerodinámica. En Hungaroring es muy necesario, pero aquí en Mónaco realmente los coches podrían correr con algo menos de alas sin ningún problema, pero bueno, como no te perjudica, como realmente el poner mucha más ala no te va a hacer perder más allá de una centésima o no creo, vamos, 2 centésimas como mucho con respecto a tu rival, realmente no te importa. Entonces todos prefieren poner todo lo que lleves y así te aseguras de que tienes algo más de grip. Como veis, presiones como todas las de este año, pues bastante, iba a decir como todas las de este año bastante altas, pero no. Aquí las presiones son bastante más bajas. ¿Y por qué? Pues porque el asfalto tiene muy poco nivel de abrasión y tiene muy poco agarre. Entonces, si yo bajo la presión, consigo que el neumático tenga un poquito más de superficie de contacto. Gano un poquito, ¿no? Busco ese agarre mecánico por encima de todo lo demás. Y ya está, es lo único que pueden hacer los equipos realmente. Y sobre todo los reglajes de suspensión que es lo más importante. Los más blandos y aún así son demasiado duros. Sí, realmente es que
Realmente es que ni estos coches están preparados para Mónaco, ni estos neumáticos tampoco están preparados para Mónaco, pero bueno, digamos que es lo que hay. Estos son los datos del viernes de Mónaco, veis los tiempos, por cierto, y sabéis que la pole se ha llegado a bajar al 11, de hecho Charles Leclerc yo creo que iba a conseguir un 11 muy bajo, realmente un tiempazo. Pero sí, incluso si no recuerdo mal, Fernando ha conseguido su mejor vuelta en 1.12, en 1.12.6 o 1.12.8, no recuerdo bien ahora. Así que ha sido un Mónaco bastante rápido, realmente para la nueva normativa y tal y como se planteaba al principio de año, que se decía que estos coches iban a ser hasta 3 y 4 segundos por vuelta más lentos. En Mónaco realmente, bueno, en Mónaco y en otras carreras estamos viendo que estos coches están ganando mucha velocidad con el paso de las carreras. Así que sí, no sé si hubiera llegado, pero estaba muy cerca, posiblemente el 1.10 o un 1.10.9, 1.10.8 estaba ahí. Sí, los ingenieros al final se las apañan, ¿verdad? Para hacer. Sobre todo lo más importante en Mónaco es conseguir un coche que rote bien. Es decir, y cuando tú tienes un coche que rota bien es porque es sobrevirador por naturaleza. Es verdad que tienes menos control, que al piloto le puede sorprender. Ya visteis Sebastián Vettel la derrapada que se pegó el viernes, o Dani Ricciardo el susto que le pegó ayer también el Libras 2 del coche, que por cierto acabó contra las barreras. Pero en realidad es un circuito en el que necesitas un coche que sea ágil, y precisamente un coche con más en concreto estos coches con una batalla mínima de 3,6 máxima, perdón, de 3,6 metros, precisamente eso no te ayuda a tener un coche ágil. ¿Cómo consigues un coche ágil en este aspecto? Bueno, pues trabajando con los tarados de suspensión, trabajando con esa inclinación, con esa caída de ruedas, con esa convergencia, y sobre todo y ante todo con los tarados de diferencial, durezas de suspensiones, que por cierto estos coches van bastante duros, van bastante bajos, aunque van más altos que en otros grandes premios, pero realmente necesitan ir bajos para poder generar succión, y la suspensión pues tiene que ser dura para no romper ese fondo. Y el tema está en que el trazado de Mónaco, pues como cualquier trazado urbano, pues está bacheado. Es normal, todos los años hay baches, pero es que claro, este año se está notando mucho. Así que al final el detalle es ese. Necesitas un coche netamente sobrevirador. En Mónaco sí lo necesitas. Si quieres ser rápido lo necesitas. Eso pues puede dar algún susto a los pilotos. Ya lo hemos visto en el pasado y seguramente mañana lo veremos igualmente. O sea que en ese aspecto yo espero seguramente habrá alguna bandera amarilla. De todas maneras, estos coches, a pesar de intentar que sean bastante sobreviradores o pelín sobreviradores, son coches muy grandes. Como acabas de decir, Fuente del Cierzo, son barcos. O sea, son coches que parece que no caben en el Principado. Y realmente al final sigues teniendo el problema de la inercia. Frente a un coche, por ejemplo, del año 2005 o 2004, coches que pesaban 600 kilos, hoy están pesando en torno a los 800. Es decir, hemos ganado 200 kilos. 200 kilos es mucha inercia. Así que en ese aspecto, bueno, pues hacer que estos coches quinen tan rápido, con ese mayor peso, con esa menor agilidad, etcétera, es un reto bastante bonito y bastante difícil y bastante interesante. Así que bueno, yo mañana espero que haya algún safety cars, o casi seguro, pero bueno, si no lo hay, pues mira, eso hablará muy bien de los pilotos y de los coches. Estaba hablando antes, hace un rato, del Aston Martin, de esa copia de Red Bull, y quería poner esta imagen de David en la curva más lenta de todo el circuito de Mónaco. Y realmente esta curva siempre me ha llamado la atención. Es una curva en la que se puede hablar muy bien, por si no lo sabéis, y los que lo sabéis seguramente os sonará de lo que voy a hablar. La geometría de Ackermann, o simplemente Ackermann, que también se le llama, es básicamente la geometría que le tienes que dar al mecanismo de dirección para que la rueda interior a la curva gire, tenga un ángulo mayor de giro que la rueda exterior a la curva, se quede con un radio menor. ¿Por qué? Pues por motivos de estabilidad del vehículo. Los ejes de giro de esas ruedas delanteras
tienen que coincidir sus perpendiculares en el eje trasero del vehículo y en el mismo punto. Entonces se hace que la rueda exterior, mediante esa geometría del mecanismo de suspensión, se hace que trabaje de manera que la rueda exterior a la curva se quede un poco más abierto que la rueda interior. En el caso de los Fórmula 1 se hace al revés, y en los coches de carrera, sobre todo cuando hay curvas tan cerradas como esta. ¿Cómo se llama eso? El anti-Ackermann, básicamente, no hay complicaciones. Y aquí lo que se hace es que la rueda exterior, para que redondee más el giro y el coche también pueda ser algo más ágil y pueda realizar ese giro, es la rueda exterior la que tiene que hacer el giro mayor y la rueda interior hace un giro menor. Entonces esos ejes nunca van a coincidir en el eje trasero. ¿Esto hace el coche más inestable? Sí, pero es que un Fórmula 1 necesariamente en Mónaco tiene que ser inestable porque necesitas más agilidad. Si tú tienes en un vehículo mayor agilidad, siempre vas a tener algo menos de estabilidad. Y si tienes mayor estabilidad, siempre vas a tener algo menos de agilidad. Al final es un compromiso que tienes que elegir. Y bueno, para un Fórmula 1 o para estos barcos es necesario. El anti-Ackermann se ha usado desde siempre, pero ya digo que este año es todavía más necesario que nunca. Y bueno, era una curiosidad. Y luego otra curiosidad, pues ver ese diseño de los pontones muy tipo Red Bull, con ese minimalismo en la entrada de aire del frontal. Ese cambio también en las branquias laterales del vehículo, que ya se vio. Todo esto se vio en Barcelona. Lo que pasa que aquí, bueno, esta foto me ha gustado bastante por todo lo que muestra. Lo que ocurre es que, claro, cuando tú copias el diseño de un vehículo, sobre todo en esta zona tan crítica como es la zona de los pontones del vehículo, el ala delantera, el ala trasera del vehículo y otros posicionamientos del fondo, aditamentos, etcétera, tienen que cambiar. Necesariamente este coche tiene que seguir cambiando para poder seguir obteniendo un mayor rendimiento. Así que en principio, pues bueno, este coche ya digo que irá cambiando a lo largo de los grandes premios y además en estos próximos grandes premios, tanto aquí en Mónaco como ya en los siguientes, seguramente se irán viendo cambios en su fisonomía bastante importantes. La segunda imagen que quería enseñaros, pues es esta, que es bastante interesante, de Ocon, en una, creo que en la zona baja de Mónaco, en la chicane de la piscina yo creo que o la chicane de la piscina o la siguiente, no recuerdo bien, o ya hacia la Rascá, encarando hacia la Rascá, creo que es. ¿Veis cómo o eso, o a lo mejor la bajada de Mirabeau, que también puede ser, y me estoy equivocando, porque he visto que la rueda delantera está levantada, es más que probable que sea luego la bajada de Mirabeau. El tema, como estoy diciendo, bueno, esta foto me ha gustado bastante. Se ve cómo levanta la rueda delantera, ese cambio de pendiente en el asfalto. Lo digo, me ha parecido muy interesante para explicaros una cosa que no se suele explicar tampoco. Los Fórmula 1 tienen un recorrido de suspensiones muy pequeño. Un coche de calle suele tener una altura libre al suelo media de en torno a 10 centímetros, aproximadamente entre 9 y 12, más o menos. Un Fórmula 1 tiene una altura libre al suelo mínima, exigida por la FIA, si fuera por los ingenieros sería menor, de 50 milímetros, de 5 centímetros. El recorrido de suspensiones de un Fórmula 1 es muy estrecho. En un coche de calle tenemos un recorrido de suspensiones de bastantes centímetros. Una rueda puede llegar a levantar fácilmente, seguramente más de 7-8 centímetros de recorrido. Y en el caso de los, más de 4 y más de 5. En el caso de los todoterrenos, esos recorridos de suspensión son muchísimo mayores. Pueden llegar a ser de más de 15 y 20 centímetros en el caso de todoterrenos extremos, etcétera. Todo pues para poder conseguir esos ángulos de ataque y de salida para poder superar los obstáculos. En un coche de calle, bueno, pues para poder soportar la mayoría del bacheo que van a encontrar en carretera o en ciudad, sobre todo, poder pasar esos guardias tumbados, como se les suele denominar, a los reductores de velocidad, llamado eufemísticamente así, y los recorridos de suspensión suelen ser bastante generosos en un coche de calle. Sin embargo, en un Fórmula 1 no interesa que esos recorridos, porque las oscilaciones de esas suspensiones serían terribles y los pilotos sufrirían muchísimo de esa inercia. Entonces lo que se hace es que se endurece muchísimo la suspensión y esos recorridos de suspensión se reducen a unos milímetros.
La diferencia en un Fórmula 1 rara vez se pueden superar 1,5 cm, 2 centímetros de recorrido de suspensión, muy raro. Y otro detalle que se me olvidaba explicar, a veces se me olvida explicar y veo que en las retransmisiones tampoco lo hacen. Los Fórmula 1 modernos, esos brazos de suspensión en un coche de calle y en los Fórmula 1 de hace muchos años, esos brazos de suspensión estaban unidos a unas rótulas que hacían que pudieran moverse, pudieran girar con respecto al chasis, a unos mecanismos articulados, vamos. Ahora esas articulaciones son rígidas. O sea, es decir, la unión es solidaria al chasis, la unión de esos mecanismos de suspensión. Eso viene bien por razones de seguridad en un caso de un accidente y viene bien también en el caso de la Fórmula 1 para reducir masas. El tema es que eso también limita mucho los recorridos de suspensión, porque ahora hay que tener en cuenta la rigidez de esa unión articulada que está totalmente sin posibilidad de movimiento, es decir, es una unión que está totalmente arriostrada. ¿Qué es lo que hace que la rueda suba o baje? Bueno, aparte de los tirantes de suspensión, el movimiento de la rueda de subida o bajada está muy limitado, aparte de por la dureza de la suspensión, por la rigidez de esa unión, por la elasticidad, por ese permitir que ese brazo de suspensión doble un poquito y suba o baje. Entonces por eso digo que esta foto me parecía súper interesante para enseñaros ese detalle y para que veáis que incluso en Mónaco, que se juega con las alturas y el coche tiene mayor altura libre al suelo, pues ocurre esto, que cuando el coche llega a una zona donde hay un cambio de pendiente bastante importante en el asfalto, pues la rueda se puede quedar en el aire. Es muy fácil que se quede en el aire porque el recorrido de suspensión es muy pequeñito. Otro detalle que veis, una pequeña sombra en la parte interior del neumático. Además, los problemas en los neumáticos, tanto delanteros como traseros, sobre todo en los delanteros, como el coche tiene una caída muy grande, un camber bastante pronunciado, suele ser de menos 2,5, menos 2 grados y medio, menos 2 grados 70, menos 2,7 grados aproximadamente. Es un camber bastante importante, hasta más de menos 3 grados, es decir, pueden llegar a superar esos 3 grados negativos. Pues normalmente la zona que más se sobrecalienta o que más sufre es la parte interior del neumático, de la banda de rodadura. Y en esta foto se ve un graining incipiente, o sea, no es muy pronunciado, pero sí se observa que está empezando a aparecer graining en esa zona interior, esa sombra que veis, porque es muy fácilmente detectar si es simplemente que el piloto se ha salido de la trazada y ha cogido suciedad de la pista, lo que los ingleses denominan pick-up, o si el piloto realmente lo que está sufriendo es una degradación excesiva de esa superficie del neumático, sea blistering o sea graining. En este caso graining. Eso lo que indica es que la temperatura del asfalto es baja o relativamente baja, o el equipo no ha arreglado bien el coche teniendo en cuenta esa temperatura y por lo tanto el vehículo ha empezado a sufrir de graining. Luego Mónaco además es un sitio en el que es fácil perder la temperatura del neumático, sobre todo en entrenamientos, porque hay mucho tráfico, el circuito es muy corto, los pilotos enseguida tienen que frenar, apartarse. Todo eso hace que pierda energía y por lo tanto el neumático se enfríe y luego pues pueda sufrir de sobrecalentamientos cuando intentan la vuelta rápida. Así que bueno, era una imagen que, repito, me ha gustado bastante y la veo bastante interesante por la de detalles que tiene. Aparte de que está muy bien, está hecha en el momento preciso por parte de David para observar precisamente eso, es lo que acabo de decir. Esta imagen también me ha gustado bastante del Red Bull. Aquí ya sí veis lo que os hablaba de la suspensión pull rod. En este caso lo que pasa es que Red Bull lleva una geometría un poco bastante agresiva. Ese brazo superior de suspensión, ese triángulo superior, tiene una sujeción mucho más alta en la parte frontal de ese brazo que en la parte trasera. La parte trasera baja mucho. Razones aerodinámicas. Es una geometría anti-hundimiento muy agresiva, muy agresiva, mucho más que la de otros coches. Y todo para que pueda alimentar mejor de aire a la zona de los pontones. El brazo inferior, como veis, también bastante bajo. Intentan que sea lo más plano posible. Y luego, como utilizan una suspensión pull rod, esta suspensión tiene la ventaja aerodinámica de que molesta menos al flujo de aire. Influye menos en el flujo de aire que viaja a través de ella. Entonces esa pull rod, ese tirante, veis que va hacia abajo, va desde la mangueta de la rueda hacia abajo, hacia la parte inferior del monoplaza.
del chasis. Todos los mecanismos de suspensión interna se coloca justo al revés de lo que se colocaría en otro coche con una suspensión push-rod, simple y llanamente. Aquí veis que este neumático está totalmente limpio. El vehículo está girando en esta curva y el neumático está apoyado y repito, las superficies tanto del neumático trasero como el neumático delantero no aparece ninguna sombra o prácticamente no se aprecia y el neumático está limpio. Luego ese neumático está con la temperatura correcta o a priori debería estar con la temperatura correcta y sin mayores problemas. Esta foto, el Mercedes, por ejemplo, aquí veis un neumático también totalmente limpio. Esta es la bajada del túnel, ya la primera chicane que se encuentran después de la bajada del túnel. Los neumáticos, por eso digo, están muy limpios, neumáticos medios. Veis que el ala que utiliza Mercedes, el ala delantera que está utilizando, o por lo menos George Russell, la que ha estado utilizando es el ala con el endplate convencional, no la que utilizaron ni en Montmeló ni en Miami, que es un ala más radical, con un endplate con, digamos, con un corte para reducir el diferencial de presión que hay entre la cara exterior y la interior de ese mismo endplate para generar menos resistencia aerodinámica. Mercedes es un equipo que está muy preocupado por esa resistencia aerodinámica, por ese diseño peculiar de su coche y por lo tanto, bueno, pues siguen buscando y entendiendo el monoplaza. Es un monoplaza con mucho potencial, pero que necesita seguir siendo descubierto. Así que, bueno, en ese aspecto que aprovechen Ferrari y Red Bull porque a Mercedes todavía le queda unos cuantos pasos, ¿no?, para llegar a ello. Ya digo, esta imagen particular pues la quería poner porque estamos utilizando el endplate convencional, por lo que me hace pensar que con este alerón un poco más convencional, con más carga, lo que buscan es precisamente eso, es poder poner más carga en el eje delantero para que el coche tenga una mejor direccionabilidad, el coche pueda girar mejor. Hemos visto durante la clasificación que tanto Hamilton como Russell han tenido que tomar muchísimos riesgos ya desde la Q1. Han tenido que ir a cuchillo, ese coche se mueve muchísimo, subvira y sobrevira, pues una barbaridad. Y me imagino que la razón de poner este ala es precisamente porque la otra ala les daría peor resultado seguro. Así que bueno, en ese sentido bastante interesante. Aquí tenéis el Ferrari en el mismo punto. Veis qué diferente es ese ala delantera del Ferrari, muy diferente. Veis lo que os decía de la suspensión muy plana, esa suspensión push-rod delantera muy plana, precisamente para eso, para permitir que el flujo de aire que viaja hacia la parte trasera se encuentre con un espacio libre mayor, ¿no?, para poder fluir y que no haya mucho estorbo, y sobre todo que la parte inferior del vehículo pues reciba un buen flujo de aire y pueda ser alimentado de una manera más eficaz. El ala trasera veis que tiene una serie de puntitos amarillos, era algo que quería también comentaros. Son los puntos donde digamos se toman las medidas para comprobar que la geometría del ala está correcta y básicamente también para comprobar flexiones de ese mismo ala. Esos puntitos se miden con la cámara, básicamente con la cámara de la FOM, y se va viendo la diferencia de posición con respecto a cuando el coche acelera, frena, etcétera, y cuando va generando carga aerodinámica, ese ala se va aplastando. Entonces, pues ese movimiento se estudia. Así que eso, vamos, ya digo, aquí también podéis observar los neumáticos bastante limpios. Puede ser que estén muy nuevos o puede ser que no tengan ningún problema a priori. Realmente, ya digo, la foto de Ocon, por ejemplo, la que quería enseñar, era un graining muy incipiente. Tampoco es algo que fuera preocupante, ¿no? Entonces no creo que en ese aspecto estuviera... No he visto yo una imagen preocupante realmente como para decir, madre mía, qué mal está ese neumático. Y ahora quería enseñaros, vamos a poner, ahí está. Aquí tengo unas imágenes de la cuenta de Nicolas Carpentiers, que os recomiendo seguir en Twitter porque tiene siempre imágenes de grandes premios muy interesantes. Y lo que os quería enseñar era estas tomas de freno de Red Bull, del equipo Red Bull, las tomas de freno en España y las tomas de freno en Mónaco.
A ver, Mónaco, como os he enseñado antes en la imagen, no es un circuito que exija en frenada mucho. De hecho, es un circuito que más bien no tiene frenadas fuertes. La única que hay es la de la bajada del túnel. El resto de frenadas son de, digamos, de una potencia media, lo que exige. Para lo que es capaz de dar un Fórmula 1, realmente son cortas. El problema de Mónaco es que la frenada es casi constante. El coche está acelerando en periodos muy cortos de tiempo y las frenadas son muy constantes, muy repetitivas. Cada muy pocos segundos el piloto está pisando el pedal de freno y esto genera un problema y es que ese calor hay que sacarlo. El tema está en que en Mónaco lo que es la presión de frenado, normalmente un Fórmula 1 hace años, ahora ya no es tan necesario, pero hace años trabajaba en el eje delantero. Se sigue trabajando con presiones muy altas. Un Fórmula 1 es capaz de trabajar por encima de los 60 bares de presión en frenado. En el eje trasero se trabajaba hace muchos años, hace 20 años o 15 años, se trabajaban con presiones de hasta 100 bares. Una auténtica barbaridad. Los frenos eran capaces de ejercer una fuerza tremenda. Pero claro, conforme se han ido implementando nuevas tecnologías, primero fue el KERS. Todos los motores generadores eléctricos generan resistencia cuando están generando electricidad. Esa resistencia es la que hace que se frene el eje trasero, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿para qué quiero tener unos frenos tan potentes? Voy reduciendo esas presiones. Ya en la época de los coches con KERS, los V8, que de los años 2010 al 2013, ya las presiones de frenado trasera eran ya inferiores, ya estábamos hablando de 80-85 bares. Pero es que ahora, en los Fórmula 1 ya híbridos modernos, con una MGUK con bastante más potencia, los frenos traseros ya pierden protagonismo, entonces no necesito esas presiones tan fuertes. En el eje delantero ahora trabajo con presiones más grandes y en el eje trasero no necesito esas presiones, porque el brake by wire, el sistema de frenada regenerativa, me ayuda mucho a reducir la velocidad del vehículo. Pero claro, repito, en Mónaco sigue habiendo ese problema. Sobre todo en el eje delantero se aprecia muy bien porque se ve mejor. Y lo que hacen los equipos es, la presión de frenado, no necesito un sistema de frenado tan potente. Es más, si pudiera utilizar discos de menor espesor, seguramente lo harían. Lo que pasa es que son piezas que están más o menos estandarizadas y la FIA no te permite cambiarlas. Tienen que medir siempre lo mismo los discos, creo que son 280 milímetros de diámetro, o este año habían crecido, no me hagáis mucho caso porque estoy hablando de memoria. Y bueno, todo está controlado, ¿no? La pinza de freno tiene que ser de aluminio, no puede ser, tiene que ser un aluminio convencional, no puede ser un aluminio que tenga un límite elástico mayor de 80 gigapascales, etcétera, etcétera. Bueno, eso son temas técnicos. Y el caso es que, repito, en Mónaco el problema es el calor que se genera en los frenos. Entonces necesitas ampliar esa entrada de aire para alimentar de mayor aire al coche. Como Mónaco además es un circuito que aerodinámicamente penaliza muy poco el hecho de generar algo más de resistencia aerodinámica, pues te da un poco igual. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, pues otro circuito que exige mucho a los frenos es Canadá. Pero Canadá exige tanto al sistema de frenos como a esa evacuación de calor necesaria. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Antiguamente, y ahora ya se trabaja de manera diferente porque ya se tienen otros métodos, pero antiguamente lo que se hacía era utilizar las tomas de freno que estaban diseñadas para Canadá, se utilizaban en Mónaco. Aunque los frenos no eran los de Canadá, eran frenos bastante menos potentes. Sin embargo, las tomas de freno sí eran las de Canadá, porque se necesita evacuar muchísimo calor. Los frenos en Mónaco generan muchísimo calor. Y ya digo, es un detalle bastante interesante que ha compartido Nicolas Carpentier. Y ya digo que me ha parecido muy interesante enseñároslo por eso, por el tema de que en Mónaco se utilizan tomas de freno bastante más agresivas, ¿vale? con una superficie y una entrada bastante mayor para precisamente evacuar ese calor, porque el freno no para de funcionar, está todo el rato, toda la vuelta, tiene muy pocos periodos en los que realmente se deja de usar, así que al final pues tienes que poner unas tomas bastante más grandes. Esta imagen de esta cuenta Team LH44
es bastante interesante porque quería enseñaros cómo era un tercer elemento de suspensión. Eso que veis ahí es un tubo realmente bueno. ¿Por qué tiene esos huecos hechos? Básicamente por reducción de peso. Quiero decir, es un cilindro que contiene una serie de elementos elásticos, en este caso son arandelas Belleville, que es como se denomina ese elemento. Y el tema está en que, como no me interesa tener un peso elevado en la parte superior del vehículo, lo que hago es que si puedo reducir masa, ¿cómo lo hago? Bueno, pues hago esos huequecitos que le he hecho a esa pieza. La pieza sigue manteniendo la rigidez necesaria para que no se doble con las fuerzas que van a sufrir esas arandelas Belleville, pero aparte de tener un acceso visual a las arandelas y poder ver que están bien, reduzco peso, sobre todo y ante todo es la... Uy, casi tiro el micro. Es la reducción de... Sobre todo y ante todo la reducción de peso. Entonces ya digo que esta imagen también me ha gustado bastante. Las arandelas, que las veis situadas dentro, son esos disquitos que veis ahí dentro. Si tenéis curiosidad, buscarlas en Google. Es una pieza muy sencilla. Se llama arandela Belleville, que es como se escribe, o Belleville, como se pronuncia. Y realmente es un elemento muy efectivo. Los equipos empezaron usando arandelas de material metálico y cuando ya más o menos manejaron bien el sistema empezaron a usar las de fibra de carbono. Utilizando la fibra de carbono reducen mucho el peso. El cilindro que las contiene se hace en aluminio, que es lo suficientemente rígido a torsión, como tampoco tiene que soportar. Realmente lo que tiene que soportar son más bien torsiones más que otra cosa. Entonces no hay ningún problema. Y aquí, bueno, aquí estaban trasteando, ¿no? Digamos. Básicamente lo que haces es variar la dureza de ese tercer elemento de suspensión, de ese tercer muelle. ¿Cómo lo haces? Pues variando el grosor de esos discos, de esas arandelas, y el número de arandelas. Cuanto mayor sea el número de arandelas, su diámetro y su grosor, mayor capacidad de almacén de recuperación de energía. En un elemento elástico, tened en cuenta que lo que hace es almacenar energía y devolverla cuando cesa esa fuerza. Pues en este caso concreto, si yo tengo más arandelas y esas arandelas son más gruesas y más grandes, puedo almacenar mayor cantidad de energía, pero también va a hacer mi elemento más duro. Si tengo menor número de arandelas o esas son más finas y son menores, almacenaré menos energía, pero también será algo más blando. Entonces, en función de eso es cómo se calcula y cómo se hace. ¿Qué más? Tenía aquí otra también. Bueno, esto ya es bonus track, como diría en los discos de música. El señor Iván Clavijo esta tarde me nombró compartió un poquito de, como pone, de no por a través de Twitter. Y esta imagen me encantó. Es un Corvette, está despojado de lo que es la carrocería. Aquí es para que veáis qué parte es chasis y qué parte es carrocería. Muy interesante, todo en aluminio. Me ha gustado bastante la imagen. Y me encanta sobre todo toda esta zona de aquí del chasis. He dicho aluminio, no es correcto. Me encanta toda esta zona del chasis, toda esta subestructura delantera que se hace sobre todo para los crash test. En Estados Unidos además hay unas normas un poco más restrictivas que las que hay aquí en Europa, y los test de no me acuerdo ahora de las siglas, del Instituto para la Seguridad en Autovías y Carreteras, pero es que no me acuerdo ahora de las siglas. Es algo más, digamos que pide unos estándares un poquito superiores a los de Euro NCAP. Pero ya digo, en definitiva esto es una maravilla. Veis cómo están entrelazados todos esos elementos, todo lo que os estoy señalando con el ratón, para absorber una energía de impacto en caso de un impacto frontal. ¿Para qué? Pues para que toda esta zona de aquí se encargue de absorber esa energía y que el conductor y el acompañante pues no reciban la menor cantidad de energía posible dentro del habitáculo. La zona más rígida comienza aquí, toda esta zona de aquí, donde está el arco del parabrisas delantero, y toda esa zona inferior. Veis que los elementos aquí del chasis son bastante más voluminosos y más fuertes.
Toda esta zona de aquí es bastante más fina y se hace precisamente así para eso, para que todo esto se encargue de absorber energía. El motor de esta bestia es trasero, ahora lo veréis, veis, está situado ahí en la parte trasera. Por cierto, aquí tenéis el filtro de aire, veis que es bastante... Se nota que necesita bastante aire y una buena alimentación porque es bastante grandote. Veis el arco antivuelco trasero, que es este arco de aquí. Y aquí veis esta subestructura también articulada que contiene lo que es la cuna del motor, las suspensiones, la transmisión que la tenéis aquí abajo en la zona inferior, y muy ya digo, una máquina bastante interesante. Y una foto que me ha pasado, que ha compartido Iván, que como he dicho esta tarde, dando envidia aquí el amigo. Muy interesante todo esto, pues para enseñar los elementos metálicos. Veis dónde están las copelas de la suspensión. Suspensión, por cierto, veis ese pedazo de muelle, como se nota que aquí hay mucha energía en juego. Y bueno, y veis el desgaste del neumático, que es bastante prominente. Se ve que estos neumáticos han sido usados mucho en circuito. Y veis esa unión que se hace a la torreta, veis que las dos torretas de suspensión están unidas por esa barra, pues todo eso para rigidizar. Y todo unido más o menos imitando o haciendo una forma de estructura articulada, precisamente para darle mucha rigidez a esa zona. Todo esto es es una subestructura. La estructura principal o el chasis principal es el habitáculo, que lo tenéis aquí justo aquí en medio. Y muy interesante. Aquí desde la parte de atrás veis el alerón, eso sí es un alerón. Y sí, vamos, un perfil aerodinámico que genera carga aerodinámica, por ende. Y ya veis, este me ha hecho mucha gracia, el filtro de aire, muy interesante. Y la otra imagen que ha compartido Clavijos con la gente ha sido esta del motor de esta bestia, muy interesante. Y quiero que os fijéis en la zona donde está el cilindro, veis el pistón con esa masa reducida, un pistón muy planito y un motor que tiene la pinta de ser cuadrado o super cuadrado. La relación entre la carrera del pistón y su anchura, bastante cuadrado, es lo que he observado. La admisión la tenéis aquí, no sé si veis el puntero del ratón. Esa es la trompeta de admisión. Que por cierto, veis cómo disminuye el volumen. O sea, veis cómo el volumen del plenum es enorme. El volumen interior aquí del aire. Cómo esa trompeta va reduciendo su volumen, su área, ¿no?, de paso poco a poco. Es decir, ese aire se va acelerando. ¿Y por qué se acelera? ¿Por qué se hace? Bueno, pues porque sabéis que en un conducto cerrado, nos enseñó el señor Bernoulli, que en un conducto cerrado, cuando se reduce la presión al paso del fluido, al pasar por ese conducto, ve disminuida su presión y aumentada su velocidad. Aquí, más que aumentar la velocidad, lo que interesa realmente es esa reducción de presión, porque así el pistón lo tiene más fácil para, en el movimiento, en esa carrera de aspiración, el movimiento del pistón sería hacia el cigüeñal, hacia abajo. Es más fácil aspirar una mayor cantidad de aire si es más estrechito el paso que aspirarlo si ese aire tuviera más presión. Entonces, bueno, en definitiva lo que se busca es esa pequeña reducción de presión al final, precisamente para eso, para ayudar a que entre más aire o a que entre de una manera más fácil. De hecho, las trompetas de admisión están muy bien pulidas para que el aire tenga la turbulencia que tú deseas, pero no más de la que tú deseas. Tienen también su forma particular, las válvulas, por ejemplo, para precisamente eso, generar un vórtice, si te interesa, para que cuando se inyecta la gasolina, que por cierto el inyector lo tenéis aquí, en este lado, veis ahí los muelles de válvula, por ejemplo, el mecanismo de levas, del árbol de levas, doble árbol de levas, que es lo que lleva, y la bujía, que estará por ahí centrada, y el inyector, que lo tenéis aquí al lado. Bueno, como ese aire entra, veis que la forma del pistón tiene una forma particular. No sé si aquí en esta imagen siguiente se ve algo mejor. Sí, aquí se ve bastante mejor. Veis que la forma del pistón es muy particular, muy plano, con una superficie bastante grande. Y lo que se hace al inyectar ese combustible por esa parte lateral, porque la bujía está situada en la parte superior,
Cuando el pistón sube, comprime toda la mezcla de aire y combustible y la acerca a lo máximo a la bujía. Cuando la bujía inicia la chispa, se supone que gran parte de la masa de gasolina y aire están muy cerca de esa chispa. El resto de gasolina y aire se terminarán de quemar por esa expansión de esa llama primigenia o de la llama principal. El inyector está colocado ahí en esa zona porque los ingenieros habrán estudiado la forma de hacer que la gasolina y que el aire que entra, que forma ese swirl, ese torbellino, lleve la gasolina a la parte central, que es lo que más te interesa, llevarla lo más cerca posible de esa bujía, toda esa mezcla de aire más gasolina. Veis también el colector de escape, que es este de aquí que os señalo. Esos son los colectores de escape. Al revés, al contrario de lo que pasa con las trompetas de admisión, aquí el aire se encontraría con un paso bastante más estrecho cuando se abra la válvula de escape. ¿Qué ayuda a eso? Bueno, pues como de nuevo volvemos a lo mismo. Menor presión en esta zona, mayor presión en esta. Efecto difusor, lo mismo que hace el difusor de un Fórmula 1. ¿Qué es lo que se consigue? Pues que los gases de escape salgan con mayor facilidad, haya un efecto de aspiración y por lo tanto el cilindro o el interior, ¿no?, del cilindro se limpie de una manera más sencilla. La cámara de combustión pues quede totalmente limpia. Ya digo, muy interesantes las imágenes. Se nota que es un motor muy potente porque las entradas de admisión son bastante grandotas y están precisamente pensadas para eso, para que el aire para que entre mucha cantidad de aire, porque estos motores necesitan. Ya sabéis que un motor de gasolina funciona con mezcla estequiométrica, 14,7 partes de aire por una de gasolina. Es decir, si tuviéramos un motor al que le pudiéramos inyectar 1 litro de gasolina dentro de un pedazo de cilindro que sería de la leche en una en una carrera en admisión, en la parte ya de compresión, es cuando se suele inyectar. Necesitaríamos 14,7 litros de aire para poder quemar de una manera eficaz y eficiente a la vez ese litro de gasolina, básicamente. Y nada, y por mi parte pues ya creo que con esto pues acabo un poco las explicaciones. Son las 8:05. Hay fútbol dentro de dentro de menos de una hora, que yo sé que seguramente algunos a lo mejor queréis ver la final de la Champions. Y yo pues por mi parte me voy despidiendo. Gracias a ti, Pablo Bosca, de verdad, por el seguimiento, más que a mí. Y nada, yo me voy despidiendo mientras de vosotros, no sin antes pues ir buscando por aquí, por si alguno no quiere ver el fútbol o no lo va a ver o eso, pues vamos a ver quién hay por aquí. Lo que pasa es que hoy será todo fútbol, ¿no? Bueno, mira, los de Soy Motor están hablando del Gran Premio de Mónaco. Os dejo con ellos. Yo ya me voy despidiendo de vosotros y no sin antes deciros que muchísimas gracias por estar ahí. No, perdonadme, está Sergio, está el señor PNZ. Pues ya está, os dejo con él. No, que madre mía, qué error mío. Nada, que muchísimas gracias por el seguimiento, muchísimas gracias por haber estado ahí, por aguantar las chapas de esta tarde. Y en definitiva, muchísimas gracias por estar ahí en el canal y por estar apoyándolo. Nos vemos mañana, no en mi canal, sino en el canal de Charlie, que retransmitiremos el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y retransmitiremos también la carrera de la Indy 500. Así que os espero también ahí en el canal de Charlie Barazal. Y por mi parte, de nuevo, despedirme de vosotros. Yo ya inicio la raid. Y nada, gracias. Nos vemos en los próximos vídeos.